Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, quería compartirles una pequeña palabra, o debo compartirles una pequeña palabra. eh, a veces pasa así, o sea, nosotros eh, necesitamos compartir algo que nos indica compartir una palabra específica y en obediencia lo hacemos. Dios pone el querer, Dios pone el hacer, que a veces quizás cansado o no con muchas ganas, pero tenemos que compartir el, lo que el Señor nos dice que compartamos o que hablemos. Eh, una palabra que dice en Corintios 3:10, que le puse el título: La iglesia necesita peritos, ¿tá? Que para este tiempo. Y dice en 3, perdón, 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el conocimiento, perdón, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son la misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Cristo. Amén. La palabra continúa, les invito a leerla, pero básicamente hablamos, que era hablar del perito arquitecto, en este caso se define Pablo, eh, y es lo que la iglesia, yo estaba meditando en esto, que la iglesia necesita este tipo de gente hoy por hoy, los peritos, los expertos, ¿tá? Los expertos son los que realmente se necesita hoy para todas las áreas, pero en este caso hablamos de iglesia, ¿tá? Eh, la Biblia nos ayuda un poco en ese sentido de cómo convertirnos en expertos. eh, Dice principalmente, expertos uno puede estudiar, alguien puede estudiar, pero también expertos en las cosas de Dios, en la revelación de Dios y la palabra. Tiene que haber una búsqueda continua de la presencia de Dios y de la persona del Espíritu Santo y una relación y comunión con el Señor. Dice la palabra: los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Entonces, acá nos indica que la búsqueda de Dios o el conocimiento y en el sentido de la revelación tiene mucho que ver con la búsqueda, el nivel de búsqueda que nosotros estamos teniendo en el día a día, ¿tá? Tiene que haber conocimiento de Dios y preparación. ¿Qué tiene que ver? Lo que quiero hablar es la pericia. La pericia es ser experto, expertise en una cierta área o materia, ¿no? Eh, no viene solamente por el estudio, sino también viene por la experiencia y viene con la práctica. Uno no puede ser experto en un área solamente en forma teórica, sino que tiene que haber una parte práctica. Uno tiene que realmente aplicar ese conocimiento en el día a día para poder decirse experto en el área. Em, bueno, por ejemplo, el experto principalmente tiene conocimiento teórico, pero a la vez también tiene el conocimiento práctico porque puso en práctica el conocimiento. Pero a la vez eh, tiene que tener una humildad en el aprendizaje constantemente, tener la humildad para poder creer que tiene la posibilidad de aprender algo nuevo eh, y poder mejorar sus conocimientos. De esa manera continúa y sigue siendo vigente y sigue siendo realmente un experto en el área. Eh, por ejemplo, uno para convertirse en este tipo de persona experta tiene que ser un buen discípulo primeramente de alguien que sabe anteriormente en la parte práctica. Por ejemplo, que en cualquier materia, en cualquier, digamos, oficio, uno tiene que ponerse a la par o a ponerse por debajo de alguien que ya hace años que está practicando, por ejemplo, en una fábrica o en un oficio, electricista o cual fuere, una profesión, y en esa humildad y en ese reconocimiento de otra persona uno puede aprender en la práctica. Y eso le ahorra mucho tiempo
de ir chocándose en forma personal, siendo advertido por otra persona que ya tiene la experiencia. ¿Tá? Nadie que no sea humilde puede convertirse en un experto. ¿Tá? Nadie que sea humilde, esto es aplicado a todas las áreas, pero estamos hablando de la iglesia. Nadie que no sea humilde puede convertirse en un experto, un perito, como dice acá Pablo. Porque desde que dejó de ser humilde, dejó de aprender y de actualizar los conocimientos. Eso pasa mucho hoy por hoy en la iglesia, ¿no? Gente que tiene la experiencia, gente que tiene el conocimiento, gente que tiene la práctica, pero de repente no se actualizó desde un cierto tiempo en adelante, continúa hablando lo mismo, continúa pensando lo mismo, continúa predicando lo mismo y haciendo lo mismo, y no está actualizándose porque llegó al paso de decir, ya hasta acá llegué, digamos, al máximo de mi conocimiento, ya entiendo todo, ya sé todo, ya tuve la experiencia de todo, y no es necesario actualizar nada, sino que ya llegué a un cierto nivel. Entonces, al perder la humildad y el interés y el deseo de aprender, pierde la posibilidad de mantenerse vigente. ¿Tá? Yo estaba pensando de figurarlo al conocimiento, por ejemplo, en una mesa, en cuatro patas, más específicamente, le puse la mesa, el cuatro patas de la mesa, porque, bueno, para que esta mesa se mantenga firme, estable, ¿no? Por ejemplo, una pata sería del conocimiento, un conocimiento histórico o de contenido o teórico. ¿Tá? Esas, en cualquier materia tenemos que tenerlo para poder convertirnos en un experto. Si alguien que no tenga el conocimiento teórico no puede aspirar a ser experto. Después la práctica, que esto conlleva años, tiempo en esa materia y en aplicar la materia. Si hablamos de la iglesia, nosotros tenemos que poner manos a la obra. Para una persona que, por ejemplo, es un doctor o un conocedor de la palabra, si nunca puso manos a la obra o poner la palabra en práctica, nunca puede decirse experto. Solamente sería una persona que tiene conocimiento teórico y de hecho ahí, están esos casos, existen, pero no nos tenemos que quedar solamente con haber aplicado la práctica. Nosotros podemos aplicar eh, la práctica en algunas áreas de la iglesia, de lo que es la palabra, pero no en todas, por ejemplo, pero en un área podemos haber tenido la experiencia, tener la experiencia. Eh, pero después viene la actualización también. Nuestro servicio y lo que nosotros conocemos, nuestra experiencia y lo que nosotros hacemos, tiene que ser útil a la sociedad, tiene que ser útil a la gente. O sea, no podemos mantenernos utilizando los mismos métodos y una y otra vez a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Entonces tenemos que estar actualizándonos para poder aplicar este conocimiento y lo que nosotros hagamos sea útil a la gente, digamos, básicamente. Para que haya esta actualización, tiene que haber una retroalimentación de lo que nosotros conocemos. Siempre tenemos que cuestionar lo que nosotros hacemos y para meditar si lo que hacemos lo estamos haciendo bien, es realmente relevante lo que estamos haciendo, sacar lo que realmente ya cayó en desuso, realmente aplicar lo nuevo que debemos utilizar, siempre manteniendo los principios y los fundamentos, eh, pero quizás cambiando los métodos. Tiene que haber un pensamiento crítico en nosotros y también escuchar también eh, nuestros propios cuestionamientos y los cuestionamientos de otros, porque muchas veces la opinión de los otros nos puede llevar a cambiar algo en lo que nosotros hacemos y así actualizarnos. ¿Tá? Por eso yo medité un poco, una forma de figurarlo, en que necesitamos en este tiempo una iglesia 3.0. Porque, por ejemplo, digo 3.0, uno cuando ve aplicaciones móviles del teléfono puede ver
por ejemplo, la aplicación 1.0 de un modelo, de un tiempo, de una versión. Nosotros no podemos quedarnos en la versión 1.0 de la iglesia. Nosotros siempre tenemos que aspirar a conocer mucho más, a inundarnos de ese pensamiento, de ese conocimiento histórico y teórico, de estar practicando la palabra constantemente, de estar actualizando los métodos constantemente de manera que sean útiles estos métodos a la gente y a la sociedad y a la etnia o digamos la cultura donde estamos. Y también tenemos que estar cuestionándonos y recibiendo los cuestionamientos y teniendo un pensamiento crítico y propio. Cuando hablo de un pensamiento crítico no hablo, somos, tenemos que mentalizarnos en que somos un cuerpo, en que dejando de lado comentarios malintencionados, hay comentarios que son para edificación y son críticos en el buen sentido, para edificación. Todos esos tipos de comentarios tenemos que tomarlos, asimilarlos y tratar de eh, construir y que se dé lugar la retroalimentación para que nuestro conocimiento sea actualizado y nuestros métodos sean actualizados, nuestra experiencia sea actualizada. De esta manera nosotros podamos convertirnos en una iglesia útil para la sociedad actual, en esa iglesia 3.0 que es la iglesia que es lo que la sociedad necesita hoy por hoy. ¿Qué hace la actualización de una aplicación o de un sistema, en software, por ejemplo? Elimina las cosas que ya no sirven, quita las partes que ya no se van a utilizar y se ponen las nuevas, siempre manteniendo la misma esencia del primer sistema operativo, la primera aplicación, la primera versión, siempre manteniendo la esencia, pero actualizando de manera de que esto sea más óptimo para el tiempo y para el uso que el usuario le va a dar, es decir, si nosotros lo aplicamos a la iglesia, para que esta iglesia sea útil a la sociedad. Entonces, bueno, en este tiempo lo que quiero concluir es que necesitamos peritos, necesitamos gente que realmente se tome el compromiso de buscar el conocimiento, de mantener el conocimiento. Hay un proverbio que dice, retén el conocimiento, ¿no? Que pueda tener la solicitud y el deseo de poner en práctica la palabra y para nosotros poder ser útiles a la sociedad tenemos que escuchar también y ver la sociedad, en qué sociedad estamos, en qué tiempo estamos. Entonces tenemos que estar actualizados en cuanto a los métodos para que estos sean efectivos y teniendo siempre escuchando y dando lugar a la retroalimentación, al pensamiento crítico y al cuestionamiento. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo y de la manera que lo estamos haciendo? ¿Es la manera que realmente Dios quiere que la hagamos en este tiempo? ¿Es la manera útil para el mundo hoy por hoy? ¿Realmente tenemos la humildad de poder subir a un escalón y convertirnos en expertos en lo que nosotros hacemos? Realmente la iglesia y el mundo necesita de expertos en todas las materias y en todas las áreas, pero principalmente necesita expertos, el mundo necesita expertos en la iglesia. Como decía el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Bueno, esperemos que nos convertamos en expertos en este tiempo para que seamos útiles al mundo. Amén.